El legado de Paulo Freire ha sido fundamental en la historia de América Latina. Yo diría, Paulo Freire es un profeta mayor en la historia de América Latina y particularmente un profeta mayor en el proceso de educación de los pueblos. Yo desde muy joven conocí esa mentalidad, esa doctrina, y me llenó de luz, ¿no? Esa concepción del llamamiento al ser humano a ser protagonista de la historia, esa maravillosa pedagogía del oprimido y ese proceso, esa concepción liberadora de ese iluminado maestro brasileño, nos inspiró a todos. Esa forma de llegar a la gente, de escuchar el pueblo, de aprender del pueblo, de construir con el pueblo, de vivir para los pobres, de estar identificado con los oprimidos y de romper cadenas con la tarea educativa y de construir ese hombre nuevo, como decía el Che, y como dice San Pablo, y como dice el profeta del reino de Dios. Construir el hombre nuevo, la sociedad nueva, la historia nueva, rompiendo las cadenas de opresión y poniendo la verdad como la fuerza de la libertad y la justicia del reino de Dios como la mesa del pan compartido para todas las comunidades y los pueblos de la tierra. Me encontré con Freire en una feliz ocasión que el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa, César Zavala, fue a visitar la escuela donde yo laboraba como docente de primaria. Me pareció muy afortunado el momento en que nos exhortó a contar los problemas de nuestra práctica, precisamente siguiendo uno de los postulados de Freire del valor de la praxis, una praxis reflexionada. Hablamos de los problemas que afrontábamos, de las riquezas que teníamos en sí, porque como dice Freire, todos enseñamos a todos. Entonces, creo que la filosofía que movió a aquel grupo de docentes me motivó a continuar una lectura reflexiva de la obra de Freire. Entonces digamos que para mí hay un paquete cultural, político, económico, ecológico, tecnológico completo que se va a dar para los años 70, ¿no? En lo cual, obviamente, Paulo Freire se convierte en el más dinamizado del proceso porque dijéramos se mete en la escuela y la transforma, ¿no? En las estructuras escolares hace que el maestro salga del aula y se meta al barrio, se meta a la vereda, se meta al problema social, ¿no? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Es uno de los postulados de el pedagogo declarado como el mejor en el siglo XX en América Latina, Paulo Freire, quien obtuvo 20 doctorados honoris causa. Hay una categoría que quiero revisar porque se utiliza a menudo, pero no se define, me parece que no se define específicamente qué era la opresión o quién es el oprimido para Paulo Freire con el planteamiento de la pedagogía del oprimido. El oprimido, a ver, al mirarlo podríamos mirar tres categorías: la deshumanización, el fatalismo y la incapacidad. ¿Qué implica la deshumanización? Implica pérdida de la esperanza, pérdida de la autoestima, y las dos, la pérdida de la esperanza y la pérdida de la autoestima, conllevan actitudes destructivas. Entonces ahí aparece el alcoholismo, las drogas, la depresión y otras secuelas que produce la deshumanización. Ahora bien, el fatalismo es aquella concepción de nada se puede, yo no puedo, no estoy preparado, no voy a lograrlo. Bien,
y la incapacidad también de ver en el otro, la posibilidad del triunfo y no en el propio, ¿sí? Por ejemplo, el oprimido siempre ve al opresor como el grande, como el inteligente, como el que lo sabe, como el que lo tiene todo, como el poderoso, como el héroe, y por tanto aspira a volverse como él. En ese sentido, el oprimido, las características que señalábamos de deshumanización, de fatalismo, de incapacidad, conllevan a la dominación. Es ahí donde Freire ubica la pedagogía del oprimido, que posibilite el que la educación no cambie el mundo, sino que cambie a las personas que cambiarán el mundo. Por eso el papel fundamental del educador, del maestro, del docente, como lo llamemos, genuino, ¿no? De aquel que sea capaz de despertar, de provocar, de hacer florecer al estudiante en una educación que combina la ayuda, que combina la construcción colectiva, que combina la construcción grupal, donde tanto el educando como el educador aprenden el uno del otro y van construyendo el mundo a partir de mirar el mundo como un mediador y de mirar su realidad como una posibilidad de replantearla, de problematizarla. Total, la reina de la pedagogía de Freire es la pregunta eje, la pregunta problematizadora, la pregunta sobre cómo concibo y qué debo hacer para cambiar la realidad. Encontramos nosotros a ese gobierno que quiere imponer pues unas formas de educación, unas reglas específicas, una educación con la que sea la que ellos conciben, pero sin embargo inmerso también en la ley está ese pensamiento crítico que hace que el estudiante o el profesor pues tenga como dentro de su libertad de cátedra la posibilidad de emancipar también al oprimido. Entonces es algo bastante interesante y por eso yo lo planteé desde el principio, que quería como expresar el aporte de Freire ya para la realidad nuestra de este momento. Verdaderamente Pablo Freire, un gran educador, un hombre que dejó mucho, que realmente me acuerdo de cómo de él aprendí lo que es la concepción bancaria de la educación, cómo nos meten hombres y mujeres a los procesos de educación para ser maestros en una normal, y allá nos consignan una cantidad de conocimientos que muchas veces no se digieren, y en esa misma forma se devuelve a la juventud que se está formando sin ningún análisis con el aprendizaje para qué nos va a servir. Lo importante es que sepamos leer, pero no para qué, que sepamos escribir, pero no para quién. Entonces eso, él lo llamaba la concepción bancaria de la educación, cuando la educación no nos ayuda a procesar la vida, a enriquecer la vida, a vivir como humanos, no tiene ningún valor. Es crear máquinas para servir en una sociedad que no nos sirve. El MEI era un proyecto educativo que tenía un planteamiento de nivelación, de niveles, donde usted entraba, tenía pues un principio de democratización de la cultura, que era recoger todo lo que se ha planteado en América Latina desde el Cordobazo del 1918.
integración del proceso cultural al trabajo, que tenía laboratorios, talleres, bibliotecas, eran los instrumentos de información, y una unidad de la ciencia, donde no había separación entre ciencias sociales y ciencias duras, sino de una manera integral, y con una metodología que se basaba en una teoría de la lectura que había surgido en un trabajo que hizo en las zonas campesinas un profesor en el Sumapaz que llamaba Ricardo Rojas Rodríguez, y que Julita Abril y Germán Zavala retoman, y esas se vuelven las guías del MEI, y que en el Frente Unido Tercera Época se vuelven el instrumento de los círculos de lectura política en los sectores populares de movilización, en la clase popular. Bueno, básicamente para ir a la teoría de Freire, pues es como ese acercamiento que hace Freire de la persona del docente a la persona del estudiante. Ya esto, con el pensamiento de Freire, ya no hay grandes distancias entre el uno y el otro. Se acercan los dos, y al acercarse los dos, pues se tiene por naturaleza que aceptar que hay un aprendizaje permanente, no solamente del uno sino del otro. Y al haber ese acercamiento, pues necesariamente el individuo, como usted lo planteaba, en común unión, pues con esas luces que de pronto el docente pueda generar, pero que sea desde la mirada horizontal y no la vertical, pues ya el estudiante puede generarse sus propias concepciones, que por lo general, cuando ya se encuentran esas propias concepciones, pues por naturaleza tendrán que ser en la vía de esa misma liberación que hemos estado hablando. En ese mismo contexto de transformar nuestras prácticas, en Floridablanca tuvimos un grupo de directivos, docentes, me acuerdo de las directoras de núcleo, Rosalba Montero, Laura Carrillo, que le apostaron a la transformación a través de la investigación. Tuvimos grupo de investigación de docentes, y en esta investigación involucramos a los adolescentes del colegio El Carmen, y allí logramos transformar, hacer entender a la gente que pensar por sí mismo era un compromiso propio y que nadie se lo da a uno, sino uno tiene que trabajar por él. Fue muy satisfactorio ganarnos una mención de honor de Andrés Bello, muchos maestros de varias instituciones. Creo que dejamos sembrado como esa semilla, sí, Margarita, esa semilla de la investigación que donde quiera que va el maestro ya es otro maestro. Nosotros entendemos que todos esos maestros que nosotros formamos, cuando yo me encuentro a alguien de los estudiantes, me dicen: ay, profesora, a mí me fascina escribir porque creo que ese hecho de nosotros ponerle tanto énfasis en la comunicación fue muy importante. Entender que el maestro puede escribir, que el maestro puede opinar de sí mismo, de sus prácticas, puede contextualizarla. Entonces, por eso decíamos, la pregunta es fundamental, la pregunta es clave en una educación para la vida, por la vida y con la vida, en donde los dos crecen en una mutua ayuda, tanto el educando como el educador. No tiene nada que ver con la narrativa que permanentemente hacen los docentes, los profesores, ¿no? Que es una narrativa donde el otro oye y oye y oye, y el otro simplemente narra, ¿sí? Y el que oye trata de llenar un poquito, de llenarse un poco de la información, pero información que es muy volátil, que es como los reels de hoy,
que tienen tantos en la cabeza, pero no procesan ninguno. Entonces, la pedagogía del oprimido es una pedagogía que requiere una educación, un educador genuino, donde él se sienta tan humano como su legítimo otro, como su legítimo estudiante, y construya con él. Por ejemplo, yo no concibo, o la educación freiriana, no concebiría un educador que sea de filosofía o de literatura y que no haya leído a Zuleta, que no haya leído a Nietzsche, ¿sí? Que no haya revisado, por ejemplo, el elogio a la dificultad de Zuleta, o la conferencia sobre la lectura, ¿sí? Que es una cosa absolutamente distinta, el enseñar a leer y el enseñar a escribir, sobre el planteamiento que hace Zuleta, que entre otras cosas, Zuleta es uno de los pedagogos de nuestro país, ¿no? Pienso yo con Alfredo Molano y con Zuviría. Pero yo creo que ellos bebieron de los postulados de Freire. Hoy por hoy, Pablo Freire no se legitima solamente como pedagogo de Latinoamérica o de América Latina, sino como pedagogo de todos los oprimidos del mundo, porque los postulados son esos, son para todos los oprimidos del mundo, y la pedagogía implica una deconstrucción del concepto de educación, una deconstrucción del concepto de estudiante, una deconstrucción del concepto de docente, de manera que el docente se convierta en una persona integral, ¿sí? En un promotor de desarrollo comunitario, en la realidad donde esté instalado, in situ, ¿sí? Y que esos ingredientes sean los que le permiten desarrollar su clase. Es una educación que llama a que el niño desde muy pequeño, que es cuando más tiene una mente abierta para incorporar en su ser todas las posibles enseñanzas de sus superiores en edad, ¿no? O de sus personas más sabias que lo acompañan porque han transcurrido más pasos, más caminos por el mundo. Entonces, que el niño no le ofrezca esa dicotomía que le presenta la escuela en los momentos de estar en la escuela, incluso por fuera, de que la escuela enferma en un periodo de tiempo que es el de clase, que entristece, que provoca angustia, que provoca dolor de cabeza, etcétera, y que la contrasta con el recreo, que es el momento de la alegría, de la explosividad, del encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la clase está oyendo, está haciendo un papel totalmente pasivo, oyendo una narrativa, visualizando algunas escrituras en el tablero, y sorprendentemente eso sigue ocurriendo. Porque Pablo Freire no es una expresión quieta, es una expresión en movimiento. Lo importante de Pablo Freire no es el método, porque ese método de Pablo Freire no es de Pablo, es de Crolí. O sea, ¿para qué nos echamos cuentos? Porque Pablo Freire no es bobo, era un abogado y encontró en las fuentes del saber pedagógico y educativo las cosas que necesitaba. ¿Qué hizo Pablo de distinto? Fue darle a eso un contenido político y popular. O sea, los círculos de cultura de Crolí los volvió círculos de cultura de los pueblos para producir liberación e implementación. La palabra generadora, que no es de él, que es de Crolí. Y ese Pablo Freire logra hacer cosas tan impresionantes que la gente olvida.
cuando él dice que el problema no es la lectura y la escritura, y cuando dice cosas tan lindas que él aprendió a leer cuando tenía 2 años y medio, y aprendió a leer cuando tenía 2 años y medio, porque aprendió a leer la realidad. Más importante que leer los libros y que leer las letras y los alfabetos es leer la realidad, y leer la realidad en forma crítica, en forma abierta, en forma creativa. Y eso lo hizo. Y lo hizo comiendo mango en el patio de su casa cuando apenas salía de gatear. Entonces, eso es realmente lo que hay que hacer, y entenderlo y desarrollarlo. Entonces, esa lectura de la realidad es una lectura de compromiso, de desarrollo, de implementación. Y cuando Pablo Freire aplica ese método de encontrar una palabra generadora, una generadora de libertad, porque tiene significado para uno, y cuando él hace esa primera experiencia que viene de la palabra ladrillo, y con esa palabra ladrillo que tiene que ver no con los obreros, tiene que ver con el constructor de casas, tiene que ver con el albañil, con el que aquí llamamos el ruso. Y a ese ruso, cuando tú tomas esa palabra, es una palabra que tiene que ver con él, pero eso implica un proceso que no tenía de Crowley, que era la investigación social, el investigar cuál es la palabra que necesitamos aclarar y entender para podernos movilizar. Entonces, cuando entendemos qué es esa palabra, y que esa palabra sola no sirve para nada, si no hay un círculo de cultura que permanezca, un círculo que es el viejo círculo de interés de Crowley. Pero cuando tú conviertes el círculo de interés en círculo de cultura, estás metiendo el interés dentro de lo social, el interés dentro de la cultura, el interés desde la transformación. Entonces me parece que ahí está Pablo. Y está en una cosa que la gente olvidó. Hay un Pablo desconocido, pero que fue muy fuerte. Este Pablo que estamos hablando es del Pablo brasilero, pero cuando él tiene que salir al exilio y llega a Chile, empieza a aprender cosas totalmente distintas y hacerlas. Yo conocí un Pablo Freire, que es el Pablo Freire metido dentro del proceso agrícola, el Pablo Freire agrónomo, el Pablo Freire constructor de procesos alternativos de conformación de equipos de transformación del proceso de la agricultura latinoamericana. Ese Pablo que está con tanta fuerza y con tanta riqueza ahí, que se nos ha olvidado, ese periodo fue muy grande en él, y fue a aplicar toda esta serie de cosas que tienen que ver con la lectura y la escritura al desarrollo colectivo de una agricultura comprometida con el territorio, gestando nuevos conocimientos y gestando los nuevos organismos que permiten el desarrollo de la producción en una perspectiva distinta.